empezar la siguiente sesión aquí en el auditorio. Tenemos a Ricardo González, que nos va a dar una sesión cómo estudiar el mercado. Ricardo González pues es un inversor y gestor ya con mucha experiencia, muy conocido. Y bueno, entre una de sus últimas cosas pues está el libro El Código Wall Street, que es un libro muy interesante para iniciarse en esto de los mercados financieros. Os dejo con él. Antes de nada, agradeceros la paciencia. Hemos tenido un poquito de problema técnico, pero bueno, ya ha sido solventado. Y bueno, la conferencia, en lo que estuvisteis el año pasado, pues hablé de cómo sacar partido de los mercados a medio plazo. Y cuando me invitaron a realizar una nueva conferencia este año, digo, ¿y este año qué puedo contarle a los asistentes que resulte de utilidad en el contexto actual? Realmente el mercado me lo ha puesto fácil, porque en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos visto que hay retrocesos más importantes en Europa que en Estados Unidos, pero al fin y al cabo son retrocesos internacionales en las bolsas de valores. Y en todos estos años que llevo invirtiendo en los mercados, siempre que hay un retroceso, siempre, por pequeño que sea, salen los rumores, las noticias de si estamos ante un nuevo mercado bajista, como el 2007-2008, la famosa crisis.com en el 2000, el crash de 1987. Es decir, siempre sale el miedo que tenemos las personas, sobre todo claro, cuando depositamos nuestros ahorros, y digo, oye, pues dado que estamos en un periodo de incertidumbre, por llamarlo de alguna forma, ¿qué les puedo comentar que les resulte de utilidad no para ahora la conferencia y que os entretenga, no, sino para toda vuestra vida como inversores? Y hay varios aspectos que son importantes y que creo que van a ayudaros de cara al futuro a diferenciar lo que son retrocesos naturales del mercado, 10, 15, hasta el 20%, algo absolutamente normal. El que no esté dispuesto a asumir esas pérdidas operando a medio plazo en el mercado, en mi opinión, se equivoca yendo al mercado, porque el mercado tiene unas fluctuaciones naturales que hay que asumir. Y eso hay que diferenciarlo de los grandes mercados bajistas, que se pueden llegar a dejar hasta un 50, 55, 60%. Tenemos un ejemplo reciente en el 2007. Si esta conferencia fuese en 1998, prácticamente nadie se acordaría porque el último mercado bajista fue en el 87. Pero bueno, como tenemos recientes esos mercados bajistas del 2007, esto nos lo pone más fácil para explicarlo. Y vamos a ver varias cosas. En primer lugar, quería hacer una reflexión inicial. ¿Cuál es la naturaleza del mercado? ¿Y a qué me refiero con la naturaleza del mercado? ¿Qué sesgo tiene el mercado a largo plazo? Realmente, si acercamos un poco el punto de mira, y digo acercar, este gráfico empieza en 1993, nos damos cuenta como hay gráficos, o épocas alcistas, épocas de retroceso, otra vez alcista, otra vez bajista, es cíclico. Hay veces que las alzas duran más años, los retrocesos siempre suelen estar entre un año y máximo 3 años, los grandes mercados bajistas, pero bueno, se alternan, ¿no? Lo que son ciclos alcistas con grandes ciclos bajistas o mercados que se retrocesen incluso el 60%. Vamos a valorar de forma objetiva cómo es un mercado. Y claro, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos de forma objetiva? Porque al final el mercado es subjetivo. Para ello vamos a coger datos desde 1789 hasta el presente. Hay alguien que me dirá, oye, si el Dow Jones empezó en 1890, ¿cómo vamos a estudiar el mercado desde 1789? Pues resulta que en ese año empezó la bolsa de Filadelfia. Muy pocos la conocen, pero en ese año empezó. Y los americanos tienen la mala costumbre de escribirlo todo y de registrarlo todo, algo que aquí en España y en el resto de Europa no hemos hecho tanto. Esto ayuda muchísimo a los que nos gusta estudiar el mercado a largo plazo, porque tenemos no solo 50, 60, 100 años de histórico, sino que podemos generar un gráfico histórico de bolsas de valores, ya veis, desde el siglo XVIII, pues, que se ha enfrentado a guerras, a catástrofes, a una multitud de escenarios. Esto, claro, nos ayuda a tener muchos datos para estudiar. ¿Y cómo vamos a saber si un mercado es alcista o es bajista? Podría haberlo hecho más complejo, pero he querido simplificarlo porque al final la idea se va a entender igual, ya lo veréis. Y voy a coger una media móvil de 30 meses. Conocéis todo lo que es una media móvil, ¿no? Al final es un promedio de lo que ha hecho los mercados en los últimos 30 meses y digo, pues si el promedio de 30 meses es alcista, consideraremos ese mercado o el mercado como alcista. Si es bajista, lo consideraremos bajista. Insisto, se podría haber hecho de otra forma, pero ya veréis como al final los resultados son muy similares. Vale, aquí os explico más o menos que la pendiente de la media de 30 meses pues nos dice cómo es el ciclo. Si es alcista,
está en verde, lo he señalado en verde, en la media de 30 meses. Si es bajista, crisis.com, si vuelve a ser alcista, como de 2003 a 2007, otro ciclo bajista y otro ciclo alcista. De esta forma, podremos contar, de alguna forma, qué porcentaje de tiempo el mercado es alcista y qué porcentaje de tiempo el mercado es bajista. Aquí lo tenemos, la calculadora, sacamos los números. Vale. De los 226 años estudiados, recordar primero la Bolsa de Filadelfia, después en los 1890 nació el índice Dow Jones, que ya todos lo conocemos, desde 1950 está el S&P 500, juntamos todos esos datos y los sacamos. De 226 años de histórico, 156 terminaron con balance positivo. Es decir, el 69% de años en los mercados tienden a ser positivos. El rendimiento promedio de los años alcistas es del 18,51%. Ojo, no quiero que confundáis este 18,51% con que el mercado de media rinde un 18,51%, porque no es cierto. Después hay que tener en cuenta los mercados bajistas y es ahí donde se saca el promedio. ¿Vale? Al final, fijaros, hay un 69% de tiempo o de años que son alcistas y un 31% de los años resultan ser bajistas. Los años bajistas, el mercado tiende a descender un 13,46% de media. Si sacamos el promedio de todos los años, al final llegamos al promedio de 7, 8, 9% de rentabilidad anualizada aproximadamente. No voy a tener en cuenta los dividendos porque es cierto que en los últimos tiempos es más fácil sumarle los dividendos, pero imaginaros en el siglo XVIII tener en cuenta los dividendos, eso ya no lo apuntaban, eso ya no hay cifras, entonces ese dato lo hemos dejado al margen. Con esto, la conclusión que podemos llegar es que el mercado tiende a ser alcista la gran mayoría del tiempo. 69% de años alcista. Curiosamente, los inversores, cuando nos acercamos a una época de incertidumbre, de nerviosismo, nos pasa lo contrario. Tendemos a ser pesimistas. Es decir, asumimos más rápido el miedo que la confianza en el mercado. Y el mercado, desde un punto de vista objetivo, por su naturaleza es alcista. Aquí os lo pongo. Los resultados nos dicen que ante la duda el inversor debe ser optimista con el mercado, que es justo lo contrario de lo que sucede. ¿Por qué? Por lo que os digo, la mayoría de tiempo el mercado es alcista. Y seguro que hay alguien que me dice, ya Ricardo, pero claro, alguna vez yo seré optimista y después el mercado se pegará la torta. Y yo le diré, sí, de eso vamos a hablar aquí. Pero ante la duda, si siempre empezamos de forma positiva, si siempre somos optimistas con el mercado, vamos a acertar más veces que si hacemos lo que hace la mayoría, que es pensar de forma negativa. Y es cada vez que hay un retroceso pensar que esto se va al garete. Espero que se entienda. Vale. Ahora está otra gran pregunta. Yo creo que es una de las preguntas más viejas o más conocidas de los mercados. ¿Es imposible adelantarse a un gran mercado bajista? Y cuando hablo de un gran mercado bajista, me refiero aquel que viene acompañado con recesión, que las bolsas caen hasta un 50% o 60% en 2 años, lo tenemos reciente, 2007, 2008, cae Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Es imposible. Antes de nada, ¿qué es un mercado bajista? Aquí está. Para mí, un mercado bajista es aquel que genera caídas superiores al 20% en un índice rector. No me vale el IBEX 35, ni me vale la bolsa, ¿qué os diría yo?, de Italia, no. Estamos hablando de índices rectores internacionales. Podríamos hablar, ¿por qué consideramos un índice rector a los americanos y no a los europeos? Los americanos tienen unos mercados muchísimo más maduros que los europeos. Realmente compararlos es como comparar, pues no sé, cosas obsoletas con la modernidad más absoluta. Y después está una situación intermedia que yo llamo retrocesos, que son caídas de hasta el 20% desde máximos en el índice rector. Es decir, un retroceso que puede generar nerviosismo. Recientemente tuvimos uno en el año 2011, el mercado llegó a caer un 19,46%, el S&P 500. Después, en 2010, si no recuerdo mal, fue un 13% de caída. En aquel entonces, si sacamos la hemeroteca, ya veríamos como que si la bajada de rating a Estados Unidos, que al final todo iba a ser un desastre. Y terminó siendo un retroceso, o sea, el mercado cayó como máximo ese 20% y después se recuperó. Hay que diferenciar los retrocesos de los grandes ciclos bajistas.
Porque los retrocesos generalmente suelen dar oportunidades de compra. Los ciclos bajistas hay que evitarlos, o estar en liquidez, o el que quiera tomar posiciones bajistas, porque es ahí donde está el dinero. Fijaros que aquí he puesto un gráfico de ejemplo, de los últimos 20 años aproximadamente, para diferenciar lo que es un ciclo bajista de lo que es un retroceso de mercado. Vamos a empezar por aquí, se ve mejor y además es más reciente y está más fresco en la memoria de todos. Ciclo alcista de 2003 a 2007. Dentro del ciclo alcista hubo retrocesos, que los he señalado con flechas rojas. Esos retrocesos son absolutamente normales dentro de cualquier ciclo alcista. Y después están los grandes ciclos bajistas, los que a mí me preocupan y los que realmente nos tienen que preocupar, que son estos, que en 2 años se pierde el 60% del valor de los mercados y después se puede tardar años en recuperarlos. Claro, al final el mercado tiene un sesgo alcista y es cierto que quien piense, oye, pues si yo compro y mantengo, aunque me pille uno de estos, dentro de 6 o 7 años me voy a recuperar. Yo le digo, sí, pero ¿estás dispuesto a asumir un 60% de pérdida y tardar 5 años en recuperarlos cuando puedes evitar esa pérdida? Obviamente no. Yo creo que la mayoría dice, oye, pues antes que pierda un 60%, tener una racha de pérdida de un 60%, prefiero tenerla más controlada del 15, del 20% y me recuperaré antes. Pero esto es aparte. Ahora estamos en el ciclo alcista actual, que es el que os hablaba, empezó en marzo de 2009. Fijaros, aquí el mercado subió, empezó el gran ciclo alcista y hubo un primer retroceso en el año 2010. Ahí, si buscamos en las hemerotecas, veréis noticias de que empezaba una pata bajista en el mercado, que esto había sido un rebote después del mercado bajista, etc. El mercado se recuperó y subió hasta el año 2011. Esta caída fue más fuerte. Además, aquí empezó la moda de los flash crash en el año 2011, si no recuerdo mal fue en mayo. Claro, había muchísimo nerviosismo y ahora nos encontramos en otro punto que el mercado ha subido prácticamente sin parar y sin retrocesos durante 4 años. Y lo he comentado mucho en mi blog en el último año. He dicho, lo que sucede en los mercados es que el mercado lleva mucho tiempo sin tomarse un retroceso natural y ahora, como ha subido sin parar, el mercado nos ha mal acostumbrado. Y eso hace que, claro, si llevamos 4 años viendo el mercado subir y subir y subir, mucha gente, los que llevamos más tiempo no, pero mucha gente a lo mejor se incorporó en 2012, en 2013, en 2014 al mercado y nunca ha visto un retroceso de estos. Y confunde esto con esto. Y no hay que confundirlo, porque esto es un descanso que se toma el mercado. Igual que si nosotros nos hacemos una carrera, tendremos que descansar si después queremos seguir, porque si lo hacemos todo de golpe, pues no es natural, ¿no? Y al final, pues los mercados es un poquito más o menos lo mismo. Aquí pongo un simple resumen, que sé que de vez en cuando pues, os gusta tomar fotos y demás, para diferenciar lo que son los retrocesos y los ciclos bajistas. Los retrocesos pues, son periodos de consolidación naturales dentro de cualquier ciclo alcista. Son episodios transitorios en los que el mercado descansa, esta es la clave, descansa antes de seguir subiendo. Y después está el ciclo bajista. El ciclo alcista llega a su fin y los largos ya no dan dinero. Es decir, las compras, cuando compramos, el dinero realmente se obtiene en los ciclos alcistas. Después entiendo que haya gente que diga, pero a mí me gusta promediar a la baja cuando hay un mercado bajista para rebajar el precio de compra, y lo entiendo, pero eso generalmente tiende a hacer rachas de pérdidas grandes, y cuando digo grandes es superiores al 30%. Hay gente que las tolera, sobre todo por los inversores de valor y demás, me parece natural asumir esas rachas de pérdidas, me parece perfecto. Pero hay otros inversores, por ejemplo, como mi perfil, que a mí rachas de pérdidas del 40 o del 50% me parecen excesivas. Después, en los grandes ciclos bajistas, por supuesto, es momento de estar invertidos en activos de bajo riesgo, renta fija, que suele tener una correlación inversa con una renta variable, o para los inversores más agresivos, incluso buscar estrategias bajistas. Vamos a la pregunta, ¿es imposible adelantarse a un ciclo bajista? No. Podemos adelantarnos a los grandes cracks del mercado. Podemos adelantarnos, pero hay que seguir indicadores estructurales. ¿Y qué es esto? ¿Qué son los indicadores estructurales? Es imprescindible que hayan demostrado su fiabilidad histórica. Es decir, tenemos que usar indicadores que
hayan funcionado bien antes de cualquier gran ciclo bajista. Y esto lo comento porque cuando tenemos reciente un mercado bajista como el de 2007, siempre hay algún indicador que sale en los medios y dice, este indicador adelantó este mercado bajista. Pero después miras en el histórico y te das cuenta cómo adelantó ese mercado bajista, pero todos los demás no dijo nada. Por lo tanto, es muy probable que sea un factor de suerte del propio indicador, aleatorio. Para que sea interesante o para que un indicador nos aporte información relevante para adelantarnos a un mercado bajista, es importante que ese indicador haya avisado del mercado bajista de 2007, del 2000, del 87, del de los años 80, los que hubo en los años 70, incluso hasta el del 29. Todos, ¿vale? Y también es importante que transmitan situaciones lógicas. Pues imaginaros, hay alguien que podría decir, pues, mira, hubo un mercado bajista en 2007 porque pasó no sé cuál cometa por el cielo. ¿Tiene alguna relación que haya pasado el cometa con que sea un mercado bajista? Obviamente no. Es decir, un indicador tiene que tener un fundamento lógico. Estructuralmente, digo aquí, el mercado se mueve por las mismas premisas desde hace décadas. Oferta, demanda, búsqueda de rentabilidad. Los que estamos aquí, que somos inversores, cuando vamos al mercado, buscamos lo mismo que los que estaban hace 70 años. Iban al mercado con sus ahorros, con su dinero, invertían, sabían que asumían un riesgo y con ese riesgo buscaban rentabilidad. A veces salía bien, a veces salía mal, pero al final las premisas eran las mismas. Es decir, los inversores ahora con más tecnología, esta es una pregunta muy recurrente, me dicen, no, Ricardo, es que ahora con el tema de Internet y demás, le digo, pues imagínate cuando se inventó el teléfono también para los inversores, pues aquello era un avance, porque podían hablar con su corredor que antes tenían que desplazarse allí pues con el carro. O sea, los avances tecnológicos siempre los ha habido, los hay y los habrá. Y el mercado ha tenido muchísimos avances tecnológicos ya en cuenta. Vamos a estudiar dos indicadores clave. Uno son los bonos y otro es la línea de avance de descenso. Vamos a estudiar ambos y además voy a hacer un resumen de los dos para que entendáis. ¿Qué es un bono? Antes que nada, decir, lo voy a explicar de forma simple para que se entienda. No va a ser una explicación estricta ni técnica, simplemente quiero que se entienda. Después podremos entrar en tecnicismos, pero claro, si no aquí pues necesitaríamos toda la mañana. Un bono es un certificado de deuda, es decir, es una promesa de pago futura documentada en un papel. En el mundo económico lo conocemos como renta fija. Cuando un inversor compra un bono, le está prestando su dinero, ya sea a un gobierno, a un ente territorial, a una agencia, a una persona, a una empresa. Es decir, un bono es, mira, yo necesito dinero, pues vamos a firmar un contrato por el cual tú me dejas 5.000 euros y yo te lo devuelvo pues, con unos plazos. ¿Vale? Al final es deuda. Esto es igual para las personas que para los estados, evidentemente pues, son más complejos, menos complejos. Y hay dos variables a conocer de los bonos. Una es el precio, que es el precio de cotización del bono para la compraventa del bono, es decir, es a qué precio se compra y se vende el bono, y otro es la rentabilidad, es decir, es el porcentaje de más que yo como deudor te voy a pagar a ti para, como tú me has prestado el dinero, pues yo te tengo que dar algo de más a cambio, no te lo voy a devolver por nada, ¿vale? ¿Por qué el precio y la rentabilidad se mueven en direcciones opuestas? Es que esto lía mucho a la gente y dicen, claro, si el precio de los bonos sube, ¿por qué su rentabilidad baja? Y os lo voy a explicar. Imaginaros que yo soy Obama, o cualquiera de vosotros, y yo quiero dinero, y hay un montón de gente que quiere prestarme el dinero, pero un montón, una cola enorme. Yo soy Obama, oye, que quiero que me presten dinero. ¿Qué sucede aquí? Hay muchísima gente deseando prestarle el dinero a Obama o a quien sea, y el precio sube. El precio del bono sube. Pero ojo, la rentabilidad, o lo que es el cupón, el interés, baja. Y dices, ¿y por qué? Muy sencillo. Porque si Obama tiene muchísima gente a la que dispuesta a prestarle dinero, Obama va a decir, vale, pero este me exigía que yo le pagase un 2% de intereses, pero es que este me exige un 1%. Oye, pues me voy a ir el del 1%. ¿Se entiende por qué el precio, la demanda
hace que suba y la rentabilidad baja, porque hay mucha gente interesada y por lo tanto, pues al final se puede prestar el dinero con menor rentabilidad. Insisto, he dicho que lo he simplificado para que se entienda, ¿vale? Para hacerlo lo más, porque si no podríamos entrar aquí en tecnicismo. Ahora imagínate el lado opuesto, que va Obama y dice, oye, que quiero que me presten dinero, y no hay nadie dispuesto a prestarle dinero. Nadie. ¿Qué sucede? Que el precio baja, no hay presión compradora. No hay nadie que lo quiera, entonces Obama, si quiere vender su deuda, va a tener que bajar el precio, como sucede con las casas. Si ahora nadie quiere comprar casas, pues si tú estás desesperado por vender o la necesitas vender, tienes que bajar mucho el precio para venderla. Pues en la deuda sucede lo mismo. ¿Y qué sucede con la rentabilidad? El cupón que va a tener que pagar Obama al que le preste el dinero, pues que va a subir. ¿Por qué? Porque si solo tiene una persona que le preste dinero, una persona o muy pocas personas, insisto que estoy simplificando, pues le va a decir, oye, pues yo quiero que me pagues un interés del 10%. Y como no tiene más remedio, va a tener que aceptarlo. Aquí podemos, si alguien no lo ha entendido, podemos explicarlo. Vamos bien de tiempo. ¿Hay alguna duda en esto? ¿No? ¿Está claro? Me alegro. Me alegro porque dije esto, a ver cómo lo explico, que se pueda entender de forma sencilla. Insisto otra vez, esto es resumirlo mucho, pero es simplemente para que se entienda. Vale. Aspectos importantes a seguir para adelantarnos a mercados bajistas teniendo en cuenta los bonos. Que recordar, que os he dicho, os voy a enseñar cómo adelantarnos a los ciclos bajistas. Primero, tomaremos como referencia bonos gubernamentales de Alemania y Estados Unidos en plazo de 10 a 30 años. ¿Por qué Alemania y Estados Unidos? Porque son grandes potencias internacionales, tanto Estados Unidos en el mundo como Alemania en Europa. Igual dentro de 50 años Estados Unidos ha dejado de ser una potencia mundial o Alemania ya no es lo que era, no lo sé. Pues se usarían como referencia a otros países que sean de referencia internacional. Resulta que históricamente caídas del 10% o más en bonos a 10 años ha sido una señal de alerta en las bolsas de valores. Después, esto es en los bonos a 10 años, y aquí he puesto 10 años otra vez pero me he equivocado. Históricamente caídas del 20% o más en los bonos a 30 años. Estos son 3, equivocado aquí, han sido señal de alerta. Ahora vamos a ver ejemplos históricos para que lo entendáis. Y esta advertencia de lo que hacen los bonos sobre las bolsas de valores llega con 6 meses de antelación a las bolsas. Es decir, los bonos son capaces de avisar 6 años antes de que hay un mercado bajista o de que venga. Lógica del indicador. Los bonos o la renta fija y la renta variable compiten por la liquidez del mercado. De nuevo voy a simplificar. Vamos a nuestro banco y le decimos, oye, ¿cuánto me das por un plazo fijo? Y si te dice, pues un 4%, pues a lo mejor dices, oye, pues no voy a asumir riesgo, voy a poner el dinero a plazo fijo y me olvido de la renta variable que tiene más riesgo. Pero la situación cambia cuando tú vas al banco y le dices, oye, que tengo este dinero y lo voy a poner a plazo fijo. Él dice, te doy un 0%, es decir, no te doy nada. Entonces ya te empiezas a plantear, pues a lo mejor asumo un poco más de riesgo y me voy a la renta variable a buscar rentabilidad. Esto, insisto, es simplificarlo, pero al final es cómo funciona el dinero. Sí. Sí, en los precios de los bonos. Es importante, ¿eh? Esto es importante porque mucha gente... Por eso he explicado la diferencia entre precio y rentabilidad. Porque lo que hay que seguir es el precio de los bonos. Y después os voy a poner ejemplos. Aquí pongo, si la renta fija paga poco dinero, resumiendo, los depósitos, aunque son bonos a 10 años y 30 años, que no son depósitos, pero que quiero simplificar, el dinero busca rentabilizarse en la renta variable. Creo que es algo que nos sucede a todos, o a prácticamente todos. Si ahora mismo fuéramos al banco y el del banco nos dijese, te doy un 10%, pues tal vez muchos de los que tenemos dinero en la renta variable diríamos, pues ¿para qué voy a asumir riesgos si este me está dando un 10%? Obviamente ahora mismo en la circunstancia actual sospecharíamos, está aquí trampa, pero imaginemos que fuera todo como debe de ser, ¿vale? Si la renta fija aumenta su cupón, baja su precio, atrae el dinero de la renta variable. Y ahí es donde está la clave. Por eso he dicho que si baja el precio, sube la rentabilidad, ya hay dinero en la renta variable que dice, ¿para qué voy a estar asumiendo el riesgo en la renta variable cuando me puedo ir a la renta fija que tiene menos riesgo y sacar partido? Espero que se esté entendiendo.
este detalle, ¿vale? Y si no, me preguntáis las veces que haga falta, porque es importante entender esto, ¿eh? Bueno, había, en los últimos años, pues resultaba a veces complejo seguir el precio de los bonos porque hay que recurrir a futuros continuos y demás, y muchas veces no estaban ajustados y además después había que medir la caída. Y nosotros en Esbolsa pues decidimos crear una herramienta que es Esbolsa Plus, en la que representar los movimientos del bono alemán, del bono americano 10 años, del bono americano 30 años, y así poder seguirlo de forma simple. Esta imagen está sacada pues, de Esbolsa, de la herramienta de gráficos, como os digo, y representa con una línea azul el S&P 500 y con una línea roja el bono americano, en este caso a 30 años. Recordemos que os he dicho, los bonos a 30 años, caídas del 20% en su precio, son la antesala de mercado bajista. Vamos a empezar por el año 80. Podría haber recurrido más atrás, pero claro, esto se haría eterno. Fijaros, a principios de los años 80, el precio de los bonos estaba aquí arriba, se mide el cambio del precio de los bonos en términos porcentuales, ¿vale? Para hacerlo más sencillo. Pasó desde el más 30 hasta el menos 10 aproximadamente. ¿Qué sucedió aquí? Y además esto fue para frenar la elevadísima inflación que había en la época, además hubo un mandato del presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué sucedió aquí? Los precios de los bonos cayeron de forma muy acusada. ¿Esto qué hizo? Que su rentabilidad subiese también muchísimo. Y sucedió lo que os he dicho antes, que las personas, en aquella época había una inflación mucho más elevada que la actual, pero vamos a trasladarlo al momento actual. Las personas que iban aquí al banquero y le decían, oye, si no asumo riesgos, si un depósito, simplificando, ¿cuánto me das? 1%. Y la gente decía, pues voy a la renta variable. La renta variable subía. Pero aquí empezó a caer el precio de los bonos y ya cuando ese mismo señor iba al banco y le decía, oye, ¿qué me das por el plazo fijo? ¿Qué me das por renta fija? Pues le decía, un 12%. El tío dijo, que le den espárragos a la renta variable, que yo me voy a la renta fija. Y eso generó pues, el mercado bajista de principios de los años 80, que después nació el gran ciclo alcista. Más ejemplos. Año 87, el que muchos dicen que fue un flash crash impredecible. Pues no lo fue tanto, y lo vamos a ver hoy. Insisto, línea roja, en este caso es el bono americano a 10 años, todavía no estaba el bono alemán, bono americano a 10 años, y línea azul el S&P 500. Fijaros lo que pasó. Lo voy a pasar por aquí, perdonar. ¿Cuánto cayó el bono? Aquí está el 10%, que es el límite de caída que os he dicho antes. ¿Y qué pasó? El dinero pasó de la renta variable a la renta fija. Volvió a suceder lo mismo. El que iba al banco y no le interesaban los depósitos, vio que subía la rentabilidad de esos depósitos y dijo, pues oye, me voy de la renta variable, que tiene más riesgos, y me voy a la renta fija. Salida en masa que hace el 87. Otro ejemplo, para que veáis, o sea, hemos venido desde el 80 hasta el presente. Podríamos haber ido más atrás, pues sería eterno. Y esto es lo importante que os he dicho. Un indicador para adelantarnos a cambios de este aspecto no tiene que haber funcionado una vez, tiene que haber funcionado siempre. Porque eso significa que forma parte de la estructura del mercado, de las inversiones, tiene su lógica. Año 2000, ¿os acordáis de la famosa crisis.com? Ahí ya estabais muchos, probablemente en los mercados. ¿Qué sucedió? Los bonos, el precio de los bonos, cayó de forma acusada. Y de nuevo, eso hizo que la gente que no estaba interesada pues en la renta fija y acudía a la renta variable, además había un boom espectacular, porque aquello era subir y subir y subir, aunque no fue tal, porque realmente las acciones que subían eran las más grandes, después lo veremos, después hablaremos de esto. Pues bueno, se generó otro cambio de ciclo, la renta variable, S&P 500, línea azul, cayó un 47% de su valor. La más reciente, año 2007, fijaros, estamos en estos 2005, finales de 2005, 2006, 2007, esta era la recta final del anterior ciclo alcista, la anterior a la actual. ¿Cuánto cayeron los bonos anteriormente? Fijaros, cuando llega al 10% de caída, el dinero pasa de la renta variable, dice, ya no asumo más riesgos y me voy a la renta fija. Insisto, las claves son caídas del 10% en los bonos a 10 años, de Alemania o Estados Unidos, o del 20% o más en los bonos a 30 años, que es diferente, se mueven de forma diferente. Y ahora vamos a por el segundo indicador, que hay que tener en cuenta. Después lo veremos.
Después lo veremos porque no vale con usar un indicador solo. Hay que usar los dos en conjunto. Y ahora os voy a explicar por qué. ¿Qué es la línea de avance-descenso? Los indicadores de amplitud en España se han puesto muy de moda en los últimos tiempos. Pero realmente todos parten de esto, de la línea de avance-descenso. ¿Y qué es la línea de avance-descenso? Es la diferencia entre el número de valores que suben y los que bajan. ¿Y por qué lo hacemos así? Voy a pasar a la siguiente diapositiva y os voy a poner un ejemplo muy simple. En España, el IBEX 35, cogemos Santander, BBVA, cogemos Repsol, Inditex y la que queráis más. Con eso tenemos el 61% del índice. ¿Qué sucede? Imaginaros que a nosotros nos han encomendado la misión de hacer que el mercado suba. Digo, ¿cómo voy a hacer que el mercado, que el IBEX 35 suba con el menor esfuerzo posible? Me voy a los grandes, subo esos 4 grandes y aunque todos los demás, los 31 o 30 restantes estén cayendo, va a parecer que la bolsa está subiendo. Menudo chollo, ¿no? O sea, toda la prensa, no, el IBEX ha subido y tú miras tus acciones y dices, pero ¿cómo puede ser si todas las mías han caído? Claro, si están subiendo 4 y están bajando el resto. En esto nos ayuda muchísimo la línea de avance-descenso, que lo vamos a ver en un gráfico, también está en Es Bolsa Plus, lo hemos preparado aquí, pero quiero que lo entendáis sobre el gráfico. La línea de avance-descenso es la línea roja y el S&P 500 la línea azul. Empezamos por el año 1986, mira, el famoso crash del 87, el que para muchos fue impredecible. ¿Qué sucedió? La línea azul, es el S&P 500, subía, pero fijaros en la línea de avance-descenso. No subía. ¿Qué nos estaba diciendo la línea de avance-descenso aquí? Pues que de los componentes americanos, a lo mejor estaban subiendo los 5, 6, 10 más grandes y la mayoría estaban cayendo. Esta es una técnica muy, muy habitual desde hace décadas. ¿Por qué? Porque a los gobiernos, a los grandes entes económicos, les interesa ver que los índices suben, porque las personas tendemos a simplificar. Y cuando vemos las noticias, dicen, el IBEX, el S&P 500 ha subido, la bolsa va bien. Entendemos, la bolsa va bien, pero muchas veces no es así. Hay muchas veces que los índices suben, pero la mayoría de valores caen. Y vamos a ver ejemplos. Año 72. Recordar, insisto otra vez, lo que os he dicho, esto no es algo que haya salido ahora. Estos son indicadores que vienen funcionando desde hace décadas, porque forman parte de la naturaleza del mercado. El S&P 500 subía, la línea de avance-descenso que le da el mismo peso a cada uno de los valores, es decir, hoy voy a poner el ejemplo del IBEX 35, aunque sea el S&P 500, porque siempre se entiende mejor. Aquí lo que estaba sucediendo es que estaba subiendo el BBVA, el Santander, el Repsol de turno. Y la línea de avance-descenso, mientras esos valores en el IBEX ponderan el 61%, en la línea de avance-descenso ponderan todos por igual. Si hay 100 valores, cada uno pondera un 1%. De esta forma diluimos ese efecto, entre comillas, manipulación del mercado y sabemos si la mayoría de valores están subiendo o no están subiendo. Años 70. El S&P 500 subía, la línea de avance-descenso no subía, lo cual indicaba que la mayoría de valores no acompañaban esa tendencia. El mercado retrocedió un 48,1%. Ya es una torta considerable. Más recientemente, y esto es lo que comentaba antes, en esta época, que además empezaba ya Internet a funcionar medianamente decente, si os fijáis, quebraron multitud de hedge funds. Aquí, 98, 99, 2000. Y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que quebrasen tantos si la bolsa subía? Hasta el 2000 estuvo subiendo. La razón era muy simple. Que la gente contrataba a los fondos de inversión, a los hedge funds, a los gestores, y esos gestores invertían en renta variable, pero a lo mejor sin replicar a un índice rector. ¿Qué sucedía? Que como el mercado subía, pero la mayoría de valores estaban bajando, sus carteras bajaban. Y decían, ¿cómo leches puede ser que yo esté invertido en renta variable, la renta variable me haya subido un 30%, un 40% los 2 últimos años y yo haya palmado un 20%? Pues porque estaban subiendo las tecnológicas grandes del momento, que ponderaban muchísimo. Había una burbuja y las grandes del momento, aquí en España, pues recordamos Terra, pero bueno, allí en Estados Unidos Microsoft, etcétera, 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 llegaron a ponderar muchísimo. Subían las 4 o 5 de moda, pero el resto de valores caían. Eso fue insostenible. A esto le sumamos lo de los bonos y bueno, al final el mercado cayó un 50%, como ya sabéis. El más reciente, año 2007, más de lo mismo. El mercado
subía y la línea de avance de descenso no subía. Al final esto técnicamente se conoce como divergencia, que te está diciendo, sí, el mercado está subiendo, pero si tú tienes en cuenta todos los valores con el mismo peso y dándole la misma importancia, no está subiendo tanto. El resultado del 2007 todos lo sabéis, después vino lo de Lehman Brothers, etcétera, para abajo, ciclo bajista. Y aquí os he puesto un aviso importante, que esto hay que ponérselo con el post-it en el ordenador. Para un cambio de ciclo, ambos indicadores deben de coincidir, no deben de usarse en solitario. Ambos tienen que ir de la mano. Lo digo porque ahora sabéis, los indicadores de amplitud se han puesto de moda, también a lo mejor lo de los bonos, y se tiene la mala costumbre de solo hacer caso a un indicador. Y esto es un error y os voy a explicar por qué. Nos vamos al año 94-95. Esto es el bono americano a 10 años y el S&P 500. Recordemos que antes os he dicho que caídas del 10% o más en el precio de los bonos a 10 años genera cambios de ciclo. Cayeron los bonos y en cambio el S&P 500 subió. Y alguien que dirá, sí, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Por qué ya el tío que se ha caído los bonos, iría al banco y me daría más dinero? Pero esto no siempre es así, porque a lo mejor en esta época la rentabilidad por dividendo del mercado era todavía superior a la de los bonos. Pero no quiero liaros con esto. No quiero liaros con esto. Me gusta siempre simplificar las cosas y al final se entiende mejor viendo los dos indicadores en conjunto. La misma época. Y esto es la línea de avance de descenso, línea roja, y el S&P 500, la línea azul. ¿Qué sucedió? El S&P 500 subía y la línea de avance de descenso subía pero menos. Eso no es una divergencia. Una divergencia es que uno sube y el otro baja. Si ambos suben, significa que el mercado está subiendo de forma saludable. Como no hay divergencias, al final el mercado se recupera a lo que hemos visto antes. Lo que os he enseñado era este tramado aquí, ¿vale? Este es ampliado, esto de aquí. Después el mercado subió. Y aquí seguro que hay alguien que... Esto he querido explicarlo, porque seguro que alguien llega a casa y después me manda un mail y me dice, Ricardo, aquí los bonos cayeron un 10% y el mercado después subió. ¿Qué ha pasado aquí? Y por eso os digo, usarlos los dos de forma conjunta. Los dos de forma conjunta tienden hasta el momento con datos desde 1932, efectividad 100%, no han fallado. ¡Ojo! No estoy diciendo que vayan a acertar siempre, pero, porque en los mercados, o sea, nada dura para siempre, pero hay muchísimas posibilidades de que sigan indicándonos en un futuro. Y he hecho hincapié también en esto del 100%, porque no existen indicadores perfectos que acierten siempre. Estos hasta el momento ya han acertado muchísimo. Por lo tanto, para mí merecen credibilidad, ¿vale? Y después, esto es en el año 97. La línea de avance de descenso y el S&P 500. Línea azul, S&P 500, línea de avance de descenso. ¿Veis la divergencia? El S&P 500 subía, la línea de avance de descenso no subía. Seguro que si alguien sigue solo el indicador de amplitud, diría, va a venir un mercado bajista. Y resulta que desde el 98 hasta el 2000 todavía hubo ciclo alcista. Subían pocos, pero subían. Si hubiéramos hecho los deberes apostando por los fuertes, lo que expliqué el año pasado aquí, pues se gana dinero. Pero si solo se hace caso a la línea de descenso, nos habríamos equivocado. Y como este hay muchísimos ejemplos. ¿Qué sucedió en el año 97-98? Que los bonos no habían caído. Es decir, estaba dando aviso de la línea de avance de descenso, pero los bonos no. Entonces, como os he dicho, es que si no van los dos al unísono, no hay alerta. ¿Por qué? Porque el mercado por naturaleza tiende a ser alcista. Para generar un cambio de ciclo hacen falta razones de peso. Y es que el mercado esté manipulado y que haya una alternativa a la renta variable, pues en la renta fija. Y aquí os lo he puesto. Esta yo creo que es la diapositiva más importante. Y lo digo porque, insisto, los indicadores estos se han puesto mucho de moda y como tenemos la naturaleza de tratar de encontrar el indicador milagroso, nos centramos solo en uno y olvidamos que usándolos en solitario tienen un porcentaje de error. Pequeño, pero lo tienen. Situación actual. Esto es lo que interesa a todos, ¿eh? Nos vamos a un 2007 o viene un retrocesito pequeñito y ahora a partir de octubre nos vamos para arriba. Esto ya es lo que la mayoría queremos. Empieza mal la cosa. Porque a principios de este año tuvimos una situación en la que el mercado, línea azul S&P 500 subía,
y la línea de descenso no subía, estaba bajando. Es decir, a principios de año lo que hacían eran subir los grandes valores. No fue una divergencia muy marcada, pero fue una divergencia. Esto ya nos ha de poner en alerta. ¿Pero qué os he dicho? Que no se usan los indicadores en solitario. Si hay una persona que solo sigue este indicador, dirá, viene un mercado bajista. La línea de descenso ha dado divergencia, viene un mercado bajista. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los bonos no han caído lo suficiente. No hay una alternativa real, no se ha generado una alternativa real a la renta variable con la renta fija. Os he dicho, para generar un cambio de ciclo, para que vayamos al banco y nos compense, resumiendo, los bonos a 10 años, en este caso es el bono alemán, tienen que caer un 10% o más. Desde máximos del 20 de abril, que fue cuando el bono alemán hizo máximos, ha caído un 7,08%. No es suficiente. Lo que ha sucedido con la línea de avance de descenso y este retroceso del 7% es suficiente para generar un descanso, un retroceso, como que os he explicado antes, dentro de cualquier ciclo alcista, que es lo que tenemos actualmente. Retrocesos del 10, 15, es imposible medir la exactitud, o sea, el porcentaje exacto que va a caer el mercado, eso es imposible, ruido de corto plazo. Pero sí que hace muy improbable que estemos delante de un nuevo 2007 o 2008, como es costumbre decir cada vez que viene un retroceso de mercado. Es que esta historia, no sé los años que lleváis en el mercado, los que llevéis más años, sabréis que cada vez que hay un retroceso parece que todo se vaya al traste. Lees las noticias, que si no es China, que si no, bueno, lo que sea. Vale, lo siguiente que tenía preparado por aquí es conclusiones. Del momento actual, el escenario más probable, nunca me escucharéis decir que algo es 100% seguro, porque en los mercados y en la vida no hay nada 100% seguro, es que el mercado esté en un descanso dentro del ciclo alcista, tal y como sucedió en 2010 y 2011. Es decir, que estemos en un retroceso en el que el mercado se pase 3, 4, 5, 6, 7 meses haciendo el tonto, que cae alguna noticia negativa. Claro, los que han llegado al mercado en 2012, 2013 y han visto el mercado subir, esto les parece un desastre. Pero desde un punto de vista histórico no es tanto. Estos descansos, lo pongo aquí, pueden durar desde unas pocas semanas hasta meses, pero no implican un cambio de ciclo. Siempre está la pregunta, Ricardo, ¿y cuánto han durado de media estos descansos? La media está entre 4 y 8 meses. Hay que han durado un mes y los hay que han durado 11 meses. Os digo la media, ¿vale? Pero es imposible hacer números y querer acertar el suelo. Hay que mantener la paciencia y a esperar a que los mercados recobren su sesgo alcista. Esto lo digo porque, claro, esto es una continuación de la ponencia del año pasado. Porque ahora, en medio de los retrocesos, para mi metodología, ¿vale? Que es estrictamente tendencial, tendemos a precipitarnos y a estar comprando. Yo soy más tranquilo y digo, yo me voy a esperar. Sé que el mercado va a subir, pero que el mercado demuestre con alzas que quiere irse al alza. Esto lo hago midiendo con la media móvil 30 semanas, etcétera. Después a la tarde en el workshop hablaremos un poquito más de esto. Que el mercado demuestre que se quiere ir al alza y ahí empezaré a comprar. Lo que sí que sé, y estoy tranquilo, es que muy probablemente no estemos ante un nuevo ciclo bajista. Y seguro que alguien que dice, ventajas de adelantarse a un cambio de ciclo. ¿Qué ventajas hay? Pues fijaros, una principal ventaja, esto pues la línea verde es la curva de mi estrategia y la línea azul es al final comprar y mantener, hacer lo que hace el mercado. Compro el mercado y me olvido. ¿Qué ventaja tiene adelantarse a un mercado bajista? Muy simple. Podría haber puesto más histórico, pero se veía peor. Digo, pues ponemos el 2007 que se ve bien. El mercado sube y nosotros sacamos más o menos la rentabilidad que saca el mercado. Tal vez un poquito más porque apostamos por valores destacados, pero la clave viene aquí, en el cambio de ciclo. Atravesamos una racha de pérdidas, 10, 15, 20% a lo sumo. Perdemos. Pero, como estamos alerta del mercado bajista, nosotros ya hemos dejado de comprar. Aquí nos vamos a la renta fija, compramos bonos, mantenemos el capital o incluso lo incrementamos porque como tiene una correlación inversa a la renta variable, y después, cuando el mercado alcista se recupera, le hemos sacado este 30 o 40% que no viene mal. Aquí está la diferencia de lo que os decía, de que hay inversores que asumen rachas de pérdidas del 40, del 50, del 60% y lo respeto, porque perfiles de inversores hay muchos, y hay otros que preferimos reducir esa racha de pérdidas y cuando el mercado alcista
se recupera esto que le tenemos ganado. Batir realmente a un mercado alcista es muy complicado en los mercados, ya os lo digo yo. Muy complicado, por no decir prácticamente imposible. Se puede batir si a lo mejor es débil y se puede invertir en otros mercados más fuertes, pues esto ya da para otra cosa. Donde se marca realmente la diferencia de la inversión es aquí, en los grandes ciclos bajistas y sacándole el partido, porque ya le hemos sacado un 40% de ventaja que nos permite, además de vivir más tranquilos, porque las rachas de pérdida son más controladas, sacarle ventaja. Y todo esto lo usaremos en el fondo de inversión que estoy montando, que se llama ESB Selección Global, que entiendo que es para mí, desde luego, interesante como estrategia de inversión porque va mucho con mi personalidad, ¿vale? Como inversor, no hablo ya como gestor, de tratar de reducir lo que son las rachas de pérdidas y sacarle aquí esta ventaja al mercado. Entiendo que hay gente que se conforma con rachas de pérdidas del 60%. Yo prefiero evitarlas y para ello me adelanto a los ciclos bajistas, pues con las estrategias que os he comentado anteriormente. ¿Y por qué quiero canalizar las inversiones a través de un fondo de inversión? Primero, porque exigen un bajo umbral para la realización de una inversión. Y me explico. En muchas ocasiones han llegado a mí inversores que me han dicho, Ricardo, tengo 5.000, 6.000 euros que me gustaría invertirlos. Y yo les digo, mira, sinceramente, con 5.000 o 6.000 euros, si quieres diversificar la cartera, con lo que vas a pagar de comisiones, vas a dejarte el dinero en comisiones. Porque si no, al final, que vas a comprar un valor, dos, te lo tienes que jugar toda una carta. Hay que diversificar en las inversiones. Al hacerlo a través de un fondo de inversión, todo el dinero, aunque sean 6.000 o sean 200.000 el inversor, la rentabilidad acorde al patrimonio que se invierte es igual. Si se saca un 10% de rentabilidad, será un 10% de rentabilidad para el que invierte 200.000, igual que un 10% de rentabilidad acorde a los 6.000 o 5.000 que invierta otra persona. Esto abre, canalizar las inversiones a través de un fondo de inversión, pues abre las inversiones diversificadas, tratando de evitar ciclos bajistas, a un público, a unas personas, a lo mejor con unos ahorros, una capacidad de riesgo menor, que tienen solo, pues a lo mejor 1.000 euros, 500 euros, lo que sea, simplemente por probar, pues ya les abre esa posibilidad que invirtiendo a nivel particular no pueden porque las comisiones se los comen. Y segundo y muy importante, el diferimiento fiscal. De invertir como persona física, que se tributa al 21, al 24, al 25, lo que sea, a los fondos de inversión que tributan al 1%, pues oye, es una tributación, esto es un diferimiento, no significa que no se pague. Al final tú cuando terminas o rescates el fondo de inversión vas a tener que pasar por Hacienda. Pero no es lo mismo estar dentro del fondo de inversión y que esté tributando al 1% la ganancia que allí haya, porque a lo mejor después hay otro año, al año siguiente, lo que sea, que tú por otra parte tienes una minusvalía de otras inversiones que hayas hecho. Pues oye, pues puedes compensar las ganancias que tienes en el fondo de inversión y compensarlo. Algo que a lo mejor si inviertes de forma particular no puedes hacerlo. El diferimiento fiscal es muy interesante. Para contactar con el fondo de inversión, pues obviamente podéis hablar conmigo. También hay un mail de contacto, compartimento-gonzalez@gpmbroker.com. Ahí os mandaremos más información con un PDF. O por contacto telefónico, que está mi compañera Gloria, en el teléfono 93-119-0418. Y por supuesto, si alguien después lo ve grabado, hay gente que nos está siguiendo a través de internet y quiere comentarlo directamente conmigo, ricardo.gonzalez@esbolsa.com y hablamos lo que sea. Ahora sí, el turno de preguntas, las dudas. ¿Alguna? No hay ninguna, no me lo creo. ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Me estáis asustando, a ver si es que no habéis entendido nada y decís, ¿está todo claro? Sí, dime. En los mercados norteamericanos, para mí el S&P 500. Es que el Dow Jones, hay mucha gente que sigue el Dow Jones, pero el Dow Jones tiene una forma de cálculo absurda, que es, si un valor vale 100 euros, pero su capitalización es muy pequeña, va a ponderar más que un valor que cueste 5 dólares, pero cuya capitalización es muy grande. Es decir, el Dow Jones es un índice que se calcula en base al precio de sus componentes. No tiene en cuenta el peso que cada valor pueda tener. El S&P 500 además es mucho más diversificado. Después hay índices como el Russell 2000 o el Russell 3000, también está muy bien, pero el S&P 500 es un índice fácil de seguir y que realmente pues, yo considero... Sí, dime. Correcto. Con que uno de los dos, pero realmente si lo estudias te darás cuenta como más o menos van a la par. Estos últimos años ha habido un poquito más de manipulación, porque desde el año 2001-2002
los americanos empezaron a jugar con su bono y había un poquito más de manipulación, ¿vale? Pero más o menos suelen ir de la par. Una caída del 10% en los bonos a 10 años suele ir a la par, una caída del 20% más en los de 30 años. Eso puede ser cualquiera de los dos. ¿Cómo? El oscilador de McClellan. A ver, al final, todos los indicadores de amplitud que ha desarrollado, como tú dices, McClellan, derivan de esto, de los valores que suben menos los que bajan y los que se quedan sin cambios. Todos es un derivado de esto. Yo he estudiado muchísimos, incluso se tratan de utilizar a corto plazo, pero, como he dicho en muchas ocasiones, hay que usar indicadores que hayan demostrado su fiabilidad de forma histórica. Es decir, que hayan acertado en anteriores procesos. Sí, pero este es un indicador más centrado en el corto plazo. Más centrado en el corto plazo. Sí, está más centrado en el corto plazo. Lo que sucede con este indicador que comentas es que hay veces que funciona muy bien y hay otras veces que falla. Muchísimo. Por lo tanto, yo prefiero... Nunca os voy a decir que algo va a ser siempre 100% así, porque no es verdad. Pero yo prefiero indicadores que tengan la máxima fiabilidad histórica, porque esto hará que haya muchas más probabilidades de que sigan funcionando en un futuro. ¿Vale? Correcto. La renta fija es fija si la llevas al vencimiento. Si tú compras una letra a 10 años y la mantienes hasta el vencimiento, te pagará, siempre y cuando no haya una crisis de Estado y hagan una quita, te pagará lo que haya acordado. Pero si tú compras una letra a 10 años y la vendes dentro de 2 años, puede ser que el precio de esa letra que tú has comprado haya bajado y termines perdiendo dinero. Pero eso pasa con los estados, pasa con la deuda de las empresas, de todo. La renta fija es fija si la llevas a vencimiento, justo a vencimiento. Si no, tienes la posibilidad, la volatilidad es menor que la renta variable, ¿vale? Pero se pueden generar pérdidas, sí, si la vendes antes del vencimiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hmm. 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 Sí. Hay auténticos genios en el análisis. A ver, el problema del análisis fundamental, más allá del debate de que muchas veces, como tú bien sabes, las cuentas no coinciden con la realidad de las empresas, sobre todo en los bancos, que tienen una contabilidad especial, pero esto ya da para otro tema. Lo que sucede con el análisis fundamental es que el análisis fundamental suele tener una predicción a largo plazo, a muy largo plazo. ¿Qué significa esto? Que a muy largo plazo, si solo tienes en cuenta el análisis fundamental, puedes atesorar rachas de pérdida del 50 o 60%. Warren Buffett lo dice. No inviertas en bolsa si no estás dispuesto alguna vez a perder el 50% de tu patrimonio. En mi opinión, eso es excesivo. No hace falta asumir esas rachas de pérdidas. Por eso matizamos un poco más con estos indicadores. Pero entiendo y respeto a todo aquel que diga, oye, pues para mí un 50 o 60% de pérdida no es nada. Yo ya os he enseñado que adelantándose en los mercados bajistas, le sacas un porcentaje del 30 o 40% que, oye, a largo plazo, pues también suma. Es un poco de una gestión más activa, ¿no?, que la que sería la que se basa en el análisis fundamental. ¿Más preguntas? No me dejo a nadie. ¿Ya está? Perfecto. Pues muchas gracias por venir.